En un pequeño pueblo de la provincia de Burgos, vivía Carmen, una mujer que había enviudado hace ya 10 años. Su apartamento, un antiguo piso con techos altos y suelos de madera que crujían bajo sus pasos, guardaba recuerdos de generaciones pasadas. Carmen no era una mujer cualquiera. A sus 50 y tantos años, mantenía un estilo impecable. Siempre vestía con elegancia sin caer en la monotonía. Aquella tarde, llevaba un vestido de seda azul oscuro, tan fluido que parecía envolver su figura con un susurro, dejando entrever un sutil y delicioso misterio. Sus zapatos de tacón bajo, de charol negro, brillaban al compás de su andar, y sus dedos, finos y cuidados, reposaban delicadamente sobre el reposabrazos del sillón. Cuando su hija Alba llegó por primera vez con su novio, Pablo, Carmen no supo si verlo como un salvador o un ladrón. No había en él ni un héroe ni un villano, sino un hombre con un fuego interior, un rescoldo que podría apagarse si Alba, con su naturaleza angelical, se empeñaba demasiado en cuidar y proteger. Pablo, alto y de hombros anchos, con el cabello corto y un mentón decidido, entró nervioso, sosteniendo un ramo de flores para Carmen y una tarta para todos. Su mandíbula tensada delataba la ansiedad de alguien que espera preguntas incómodas, ese interrogatorio estándar de la suegra española. ¿A qué te dedicas? ¿Cuánto ganas? ¿Dónde vais a vivir? Pero Carmen, con calma y una sonrisa que desarmaba, le indicó el sofá frente a ella. Siéntate, Pablo. Alba traerá el té enseguida. ¿Lo quieres con un toque de bergamota? Él asintió, sorprendido por la tranquilidad de aquella mujer que parecía no juzgar, sino observar con atención. Su mirada recorrió la sala, deteniéndose en los estantes llenos de libros y en el viejo piano de cola que Carmen tocaba con maestría. Tienes manos fuertes, comentó ella suavemente, y Pablo bajó la vista a sus propias palmas, ásperas y trabajadas, lejos de las manos delicadas de oficinista. Trabajo como ingeniero en una fábrica, explicó, no es polvo ni papeles, pero intento mantenerme en forma. Carmen esbozó una ligera sonrisa. Un hombre sin forma es como un piano sin cuerdas, parece imponente, pero no suena. En ese instante, sus miradas se cruzaron y ella vio en los ojos de Pablo algo más que respeto o miedo, vio interés, un desafío interesante, casi una promesa de complicidad. Alba apareció entonces, trayendo el té, y la atmósfera se relajó, pero Carmen ya sabía que aquel hombre no era tan sencillo como parecía. Los días siguientes, Carmen se convirtió en visitante frecuente del pequeño apartamento que Alba y Pablo compartían en Miranda de Ebro. Bajo la excusa de ayudar con las tareas o llevar conservas caseras, Carmen comenzó a observar el hogar de su hija con ojos nuevos. La rutina de Alba y Pablo parecía apagarse lentamente, como brasas que aún conservan calor, pero sin chispa. Una tarde, Carmen encontró a Pablo solo, sentado frente a la ventana, con una expresión oscura y distante. Ella llevaba un sencillo vestido de algodón beige, y sus pies descalzos descansaban sobre las sandalias de casa. Sin hacer ruido, puso un tarro de mermelada de cereza sobre la mesa y preguntó con voz suave, ¿problemas? Sí, cosas del trabajo. El jefe es un idiota, murmuró él, con un suspiro. Carmen, abriendo el tarro, dejó que el aroma dulce inundara la cocina. Los jefes rara vez son genios. Los genios crean, no mandan. Mientras preparaba el té, observaba cómo la tensión se desvanecía lentamente en el rostro de Pablo, que parecía encontrar en sus palabras un respiro inesperado. Él miró sus manos, decoradas con un pedicura rojo cereza, y dijo con voz ronca, «Tienes unos pies muy bonitos, Carmen». Ella levantó la vista, sorprendida pero sin incomodarse. «Gracias, Pablo. Me aseguro de que no olviden dónde está la buena zapatería». Así, en esa cocina humilde, entre mermelada y silencios llenos de significado, nació una conexión secreta. Carmen era más que una suegra, era un espejo donde Pablo podía verse no solo como un marido o trabajador cansado, sino como un hombre con fuego en el alma. Y ese fuego pronto empezaría a incendiar algo que ninguno de ellos esperaba, pero en el horizonte se acercaba una tormenta que pondría a prueba todo lo construido. Algo que ni Carmen ni Pablo podrían prever y que desataría una cadena de secretos y decisiones imposibles. En la penumbra de aquella casa, un misterio latía, esperando ser desvelado. Pasaron las semanas, y la relación entre Carmen y Pablo se tejía con hilos invisibles, cargados de tensión y complicidad. Una tarde de otoño,
durante la celebración del cumpleaños de Alba en su modesto piso de Miranda de Ebro, la atmósfera se cargó de una electricidad apenas contenida. Carmen había llegado temprano para ayudar con los preparativos, pero al caer la noche se cambió para la ocasión, un vestido de terciopelo verde esmeralda, ceñido en la cintura, con una larga manga que contrastaba con la audacia de una abertura casi imperceptible en el costado, suficiente para revelar, con cada movimiento, un destello seductor de muslo. Sus zapatos de ante negros de tacón fino resaltaban el contorno de sus piernas, y un delicado collar de plata acariciaba su cuello, mientras su cabello oscuro caía en ondas suaves sobre sus hombros. Cuando Pablo la vio salir de la habitación, con una copa de champaña en la mano, se quedó congelado un instante, como si hubiera visto una aparición. Su mirada recorrió el vestido, los zapatos, y se posó en sus ojos con una mezcla de admiración y algo más profundo, un reconocimiento silencioso de la mujer que tenía delante. Carmen, consciente de ese efecto, cruzó la sala hasta sentarse frente a él, en una posición que dejaba al descubierto la elegancia y la fuerza que aún habitaban en ella. La fiesta transcurría entre risas, brindis y anécdotas triviales, pero entre ellos dos se tejía un juego silencioso de miradas y gestos contenidos. Cuando Alba se levantó para traer el pastel, Carmen se inclinó ligeramente hacia Pablo, dejando que la abertura del vestido se abriera un poco más, revelando la piel tersa y la curva de su pierna. Él tragó saliva con dificultad, y sus dedos se tensaron sobre la copa. Una sonrisa apenas perceptible se dibujó en el rostro de Carmen mientras regresaba a su sitio, disfrutando del efecto que causaba sin necesidad de palabras. Más tarde, cuando los invitados salieron al balcón para fumar, y Alba se retiró a la cocina, Pablo se quedó en la sala, supuestamente para cambiar la música. Carmen se acercó a la ventana, contemplando el paisaje nocturno iluminado por las farolas. «Eres un buen marido, Pablo», dijo en voz baja sin mirarlo. «Alba es feliz contigo». Él se acercó y se colocó a su lado, tan próximo que su calor casi la envolvía. «¿Y tú cómo sabes lo que ella necesita para ser feliz?», preguntó con voz ronca. Ella se volvió hacia él, con una mirada que mezclaba firmeza y misterio. «Soy su madre. Y también soy mujer. Sé que a veces, lo que más desea una mujer es la calma. Pero, ¿y el hombre? Necesita esa calma». Pasaron unos segundos en silencio antes de que Carmen, casi sin querer, rozara con las uñas pintadas de un vino profundo el hombro de Pablo. Él permaneció inmóvil, respirando entrecortadamente. En ese instante, ella se sintió como una cazadora que apenas toca a su presa para medir su reacción. No se apartó. Él aceptó el juego, y en sus ojos brilló una chispa de desafío. Una semana después, Carmen regresó con la excusa de ayudar a colgar una cortina nueva en el salón. Alba estaba ocupada cuidando al hijo de una amiga, y Pablo se encargaba de la tarea. Él subió a la escalera con sus fuertes brazos tensos bajo la camisa, mientras Carmen, con una falda lápiz sencilla y un fino jersey de cachemir que perfilaba su figura, se mantenía a distancia prudente, observando cada movimiento. «Sujeta la escalera, por favor, Carmen, que se mueve», pidió sin mirarla. Ella lo hizo, sus manos sobre el metal frío, cerca de sus piernas. Alzando la vista, cruzaron miradas en un instante cargado de electricidad. La habitación quedó en silencio, roto solo por el suave murmullo del niño en la habitación contigua. «Los zapatos de Picasso», murmuró Carmen, señalando sus tacones altos. «Dicen que son para mujeres que no se olvidan, para mujeres que son imposibles de olvidar», replicó él, con voz temblorosa. Sus dedos tomaron la herramienta de sus manos, apretando con una intensidad que contenía todo un mundo de sentimientos. Reconocimiento, desafío, promesa. En ese instante, la tela invisible que los unía se tensó hasta casi romperse, pero mientras Carmen y Pablo bailaban su silencioso y peligroso juego, Alba, ajena a todo, intentaba reparar la grieta en su mundo con cuidados y atenciones. Le cocinaba sus platos favoritos, le compraba camisas nuevas, y lo mimaba con una ternura casi enfermiza, como si pudiera tapar el abismo con dulzura. Sin embargo, Pablo se alejaba, cada vez más distante, y la desesperación de Alba crecía. Una noche lluviosa de octubre, Carmen llegó sin avisar, trayendo unas manzanas del huerto de una amiga en la sierra. Pablo le abrió la puerta. Su rostro estaba pálido, tenso, un presagio de tormenta. Desde dentro llegaban sollozos ahogados de Alba. «Llego en mal momento», murmuró Carmen. «Al contrario», replicó Pablo con voz áspera.
Quizá tú puedas hacerla entrar en razón. La sala parecía un campo de batalla emocional. 2 tazas de té intactas sobre la mesa, testigos mudos del fracaso de una conversación. Alba, acurrucada en el sofá, lloraba con la inocencia herida de una niña, mientras acusaba con voz quebrada: solo quería pasar la tarde con vosotros. Y él, desde el pasillo, replicaba cansado: necesitaba desahogarme con los amigos. Carmen se acercó a Alba, acariciándole el cabello, y le susurró una apacible: tranquila, cariño. Ve a lavarte la cara, bebe agua. Yo hablaré con Pablo. Alba dudó, pero obedeció. En la cocina, Carmen encontró a Pablo mirando por la ventana, absorto en la lluvia que mojaba el asfalto. Vestía una camiseta gris sencilla que delineaba sus hombros anchos y su espalda fuerte. Sin mediar palabra, ella encendió el hervidor y dejó sobre la mesa una caja de cigarrillos que Pablo parecía esconder de Alba, junto con un mechero. Él la miró sorprendido. No apruebo esto, pero parece mejor que gritar, dijo Carmen con calma. Pablo encendió un cigarro y aspiró con ansiedad. Ella se sentó frente a él, vestida con un jersey beige de cuello alto y pantalones formales, irradiando serenidad y control. No hubo reproches ni lágrimas, solo una conversación franca. Ella no te comprende, Pablo. Tiene miedo. Miedo de que te marches para siempre. Siente tu fuerza, y eso la asusta, porque no sabe cómo manejarla. Por eso intenta encerrarte en una jaula de cuidados y rutina. Pablo escuchaba tenso, cada palabra calaba profundo. ¿Qué hago entonces?, preguntó finalmente, con voz ronca, apagando el cigarro. Habla con ella, pero no como a una niña enfadada. Háblale como a una mujer. Carmen retiró la mano, levantó la taza de té humeante y añadió: este te calma las tormentas. En ese momento, aquella mano maternal ocultaba algo más que apoyo, era un pacto silencioso, una alianza nacida del entendimiento y la necesidad. El juego había cambiado para siempre. La grieta en el cristal se había convertido en abismo, pero fuera de esa cocina, en la penumbra, un secreto acechaba, dispuesto a romperlo todo. Y nadie, ni Carmen ni Pablo, ni siquiera Alba, estaban preparados para la verdad que comenzaba a asomar bajo la superficie. El aire en el apartamento de Miranda de Ebro se volvió denso y cargado de silencios incómodos. Frente a Alba, Carmen mantenía una sonrisa que ocultaba un torbellino de emociones, mientras Pablo fingía ser el esposo perfecto, el hombre atento y cariñoso que su esposa esperaba. Pero entre ellos, como una cuerda tensa a punto de romperse, se tejía un secreto que parecía crecer con cada mirada evitada y cada palabra no dicha. Una tarde lluviosa, Alba hojeaba las fotos del viaje que había hecho a Salamanca con amigas. La luz tenue del salón reflejaba en la pantalla del portátil, y la risa del pequeño Hugo, hijo de una amiga, resonaba desde la habitación contigua. De repente, una imagen llamó su atención. Una fotografía borrosa, tomada quizás por accidente, mostraba la solapa de su abrigo y, en una esquina, la pantalla luminosa de su propio móvil. Pero lo que hizo que Alba frunciera el ceño fue la aplicación abierta, un localizador de movimientos, instalado por Pablo para seguridad, que mostraba 2 puntos en el mapa. Uno, con su avatar, se encontraba en un tren camino a Miranda de Ebro. El otro, con la imagen de Pablo, permanecía estático en su domicilio. Pablo, mira esto, llamó Alba, confundida y preocupada. El programa dice que estuviste en casa el sábado, pero tú dijiste que estabas en la fábrica. El silencio cayó pesado en la habitación. Pablo giró lentamente hacia ellos, con el rostro pálido y los ojos desorbitados por el miedo. Alba apretó el portátil, mientras la sospecha se apoderaba de su expresión. Abrió otra pestaña, el historial de movimientos de Carmen aquel mismo día, que mostraba claramente su visita al apartamento, con marcas de tiempo precisas. 2 puntos, 2 presencias, en un mismo espacio vacío. Alba levantó la mirada, primero hacia Pablo, luego hacia Carmen. No había lágrimas ni ira, solo un frío cortante que partía su mundo en 1000 pedazos. La casa, que hasta entonces había sido refugio, se convirtió en prisión. Y en ese instante, el delicado equilibrio que mantenían todos se desplomó con la fuerza de una tormenta desatada, pero, mientras el silencio se hacía insoportable, una pregunta quedó flotando en el aire, como un eco inquietante, un misterio sin resolver. ¿Qué había ocurrido realmente aquel sábado? ¿Qué secretos ocultaban las paredes de aquel apartamento? Y, sobre todo, ¿qué camino elegirían ahora,
atrapados entre la traición, el deseo y la búsqueda desesperada de redención, porque en Miranda de Ebro, bajo la lluvia persistente, se había abierto una herida que nadie sabía cómo cerrar, y la historia apenas comenzaba. Los días siguientes en Miranda de Ebro se convirtieron en un torbellino de miradas esquivas y palabras entrecortadas. Alba, con el rostro marcado por la incredulidad y la tristeza, evitaba a Carmen y a Pablo, como si la casa entera se hubiera transformado en una trampa invisible. Carmen, siempre impecable, apareció una tarde en la cocina con un vestido de lino blanco que rozaba su piel bronceada, dejando al descubierto sus hombros delicados y un collar dorado que brillaba con cada movimiento. Sus labios, pintados de un rojo suave, esbozaban una sonrisa que intentaba ser tranquilizadora, pero sus ojos traicionaban la tormenta interna. Pablo, por su parte, se mostraba callado y distante. Sus manos ásperas jugaban nerviosas con el borde de su camisa mientras evitaba el contacto visual. La tensión entre ellos era palpable, como un hilo de electricidad que podía romperse en cualquier momento y provocar una caída libre sin red. Una noche, Carmen se quedó sola en la sala. La luz tenue de la lámpara acariciaba las sombras de su rostro. Vestía una blusa de seda color vino que dejaba entrever la curva de su cuello y un pantalón negro ajustado que delineaba sus piernas con elegancia. Sus tacones descansaban cerca, y sus dedos jugueteaban con un colgante de plata mientras la música suave llenaba el ambiente. En ese instante, el teléfono vibró con un mensaje inesperado, un enigma que prometía revelar más de lo que ella estaba lista para enfrentar. El mensaje decía simplemente: no todo es lo que parece. La verdad está más cerca de lo que crees. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. En ese momento supo que la historia no había hecho más que empezar, y que las sombras que acechaban aquel hogar guardarían secretos aún más profundos y peligrosos. Mientras la lluvia seguía golpeando los cristales, la mujer que parecía tenerlo todo comenzó a comprender que el precio de la verdad podría ser más alto de lo imaginado, y que esa noche, en la quietud de Miranda de Ebro, un nuevo capítulo oscuro estaba a punto de abrirse. La mañana siguiente amaneció gris y húmeda en Miranda de Ebro, como si el cielo quisiera reflejar el peso que aplastaba la atmósfera en el pequeño apartamento. Carmen decidió salir a caminar por las estrechas calles empedradas del casco antiguo, buscando despejar la mente y encontrar respuestas entre el murmullo lejano del Ebro. Vestía un abrigo camel que ceñía su cintura, dejando entrever una falda lápiz de cuero oscuro y unas botas altas de tacón medio, con las que sus pasos resonaban firmes sobre el adoquinado. Un pañuelo de seda estampado envolvía su cuello, y sus labios, aún pintados con un tono carmesí, destacaban con fuerza bajo la luz tenue del amanecer. Al doblar una esquina, se topó con un pequeño café, su refugio habitual. Allí, entre el aroma a café recién molido y el murmullo de las conversaciones, Carmen pidió un cortado y se sentó junto a la ventana, observando cómo la lluvia dibujaba caminos erráticos sobre el cristal. Fue entonces cuando una figura conocida apareció en la puerta. Raúl, un antiguo amigo de la familia y periodista local, con su chaqueta de cuero gastada y una sonrisa ladeada que nunca llegaba a sus ojos. Carmen, no esperaba encontrarte aquí tan temprano, dijo él, acercándose con cautela. He escuchado rumores, cosas que no cuadran. Ella lo miró fijamente, notando la mezcla de curiosidad y preocupación en su rostro. Raúl, hay secretos que prefiero mantener enterrados, respondió ella, con una voz firme pero cargada de melancolía. Pero parece que alguien no piensa igual. Él dejó caer sobre la mesa un sobre envejecido, con bordes amarillentos y una caligrafía elegante pero desconocida. Carmen lo abrió con manos ligeramente temblorosas y encontró dentro fotografías y documentos que revelaban conexiones ocultas entre Pablo y un oscuro pasado en Burgos, lejos de la imagen de esposo ejemplar. ¿Quieres café?, preguntó Carmen, con una sonrisa irónica. Porque parece que la historia que creíamos conocer es solo la punta del iceberg. Raúl asintió, y juntos comenzaron a desentrañar una trama que amenazaba con destruir todo lo que Alba, Pablo y Carmen habían construido. Entre risas nerviosas y miradas furtivas, Carmen recordó que la vida, como un buen vino, puede esconder secretos en cada sorbo, y que a veces, para sobrevivir a la tormenta, hay que aprender a bailar bajo la lluvia. Pero mientras las sombras del pasado se alargaban, una pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Hasta dónde estaría dispuesta Carmen a llegar para proteger lo que aún queda de su familia? Y más importante aún, ¿qué precio estaría dispuesta a pagar por la verdad?